Era una mañana húmeda y nublada de septiembre de 2022 cuando la coronel Maya Jackson recorría los caminos rurales de Arkansas rumbo a su nuevo puesto militar. A sus 44 años, ella llevaba consigo no solo 3 décadas de servicio ejemplar en el ejército de los Estados Unidos, sino también las cicatrices, visibles e invisibles, de quien tuvo que ser 3 veces mejor para sobrevivir en un sistema que tantas veces subestimó su competencia por el color de su piel. Nacida y criada en Detroit, hija obreros y nieta de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Maya aprendió desde muy joven que la disciplina, la inteligencia y la frialdad eran más que virtudes, eran escudos contra un mundo que no siempre la trataría con justicia. Aquel día, conduciendo su SUV negra, avanzaba tranquila, escuchando una lista de jazz, con su uniforme cuidadosamente doblado en el asiento trasero, junto a las medallas y documentos que demostrarían su identidad a cualquiera que se atreviera a cuestionarla. Sin embargo, al atravesar la pequeña ciudad de Pine Bluff, todo cambió. En el espejo retrovisor, las luces rojas y azules empezaron a parpadear. Maya detuvo de inmediato el vehículo en el arcén, manteniendo las manos visibles sobre el volante, tal como su padre le había enseñado cuando a los 16 años le dio su primera charla sobre cómo sobrevivir a una parada policial siendo una mujer negra en Estados Unidos. El oficial que descendió de la patrulla, Blake Mercer, era un hombre blanco, de rostro adusto, mirada helada y sonrisa torcida que delataba la arrogancia de quien se cree intocable. Se acercó con la mano en la pistola, ordenándole que saliera del coche. Maya, con voz firme, explicó con calma que ella era coronel del ejército, le mostró su identificación militar y sus documentos en perfecto estado, pero nada de eso importó. Él ni siquiera los miró. Solo la vio a ella, y allí, para ese hombre, ella no era una oficial condecorada, sino ante todo una mujer negra a quien decidió tratar como criminal. Lo que siguió fue una escena tan absurda como indignante. Sin presentar ninguna justificación plausible, Mercer le ordenó que pusiera las manos sobre la cabeza y saliera del vehículo. Maya intentó por última vez explicar su condición de oficial, señalando la placa militar en su pecho y los documentos en el tablero. Pero él, visiblemente molesto por la seguridad y la postura que ella exhibía, gritó: «¡Cállate y haz lo que te digo!». Entonces, de forma violenta, la tomó del brazo, la giró de espaldas y presionó su rostro contra el capó frío y mojado del coche. Las esposas apretaron sus muñecas dolorosamente. La lluvia, que empezaba a intensificarse, se mezclaba con el olor a tierra mojada, gasolina y la respiración agitada de Maya, que por más entrenada que estuviera, no logró evitar que el corazón le latiera con fuerza ni que un nudo de indignación le apretara la garganta. Mientras tanto, el policía abrió el maletero, revolvió sus maletas, sacó su uniforme ceremonial, el de gala, de color blanco, usado en actos oficiales, y lo arrojó al barro del arcén, junto con sus medallas, documentos e insignias. Las placas doradas con su nombre quedaron cubiertas de lodo, como si no valieran nada. Una pareja que pasaba en una camioneta aminoró la velocidad para observar la escena, pero pronto aceleró de nuevo, prefiriendo no involucrarse. Maya sentía en la piel, en ese preciso instante, todo aquello contra lo que había luchado toda su vida, e incluso con las manos esposadas y el rostro presionado, ella sabía que contaba con algo que Mercer jamás entendería: su entrenamiento. Y con la calma quirúrgica de quien ha sobrevivido emboscadas en Afganistán y negociado ceses al fuego en zonas de guerra, respiró hondo y discretamente presionó con la punta del dedo un pequeño botón en su reloj táctico, un protocolo de emergencia que transmitía su ubicación directamente a la base más cercana y al mando central de las Fuerzas Armadas.
El protocolo activado por Maya no era algo común. Era un recurso restringido, usado solo en situaciones de riesgo extremo para oficiales de alta graduación. Secuestros, atentados o amenazas directas a la seguridad nacional. Mientras el policía seguía hurgando entre sus pertenencias sin saberlo, señales de alerta se enviaban en tiempo real a la base militar de Little Rock, al Pentágono y a unidades de la policía estatal. La respuesta no sería rápida, sería contundente, pero en ese mismo momento, Maya aún tenía que soportar la humillación, el frío del metal en sus muñecas y la mirada de desprecio de Mercer, que la empujó otra vez contra el capó y dijo, con ese tono típico de quien se cree por encima de la ley: «Aquí no eres nadie, ¿entendido?». El tiempo parecía transcurrir de manera extraña. Cada segundo era denso, casi tangible. Maya se esforzaba por controlar su respiración, repasando mentalmente cada etapa del protocolo que había activado. Sabía que la respuesta estaba en camino, pero no sabía cuánto tardaría. Mientras tanto, el oficial tomó el radio de la patrulla y, con tono burlón, comenzó a inventar en su informe que había detenido a una sospechosa con documentos falsificados, haciéndose pasar por militar. El sonido de la lluvia golpeando el metal del coche y las gotas gruesas resbalando por el rostro de Maya se mezclaban con el eco de la voz de él en el radio. Todo aquello resultaba tan surrealista como cruel. Y, aún esposada, ella pensaba, van a llegar. Solo tengo que aguantar unos minutos más. Entonces, a lo lejos, un sonido distinto cortó el aire. Primero un zumbido grave, luego el inconfundible batir de hélices. Mercer, distraído mientras tecleaba en la tableta de la patrulla, no lo percibió al instante. Pero Maya, aún con la cabeza inclinada, lo reconoció al segundo. Eran helicópteros Black Hawk. En pocos segundos, el sonido se duplicó, se triplicó, y pronto, el cielo gris empezó a surcarse por al menos 3 aeronaves militares que volaban a baja altura, lo suficientemente cerca como para sacudir las ramas de los árboles y levantar polvo del asfalto mojado. El policía miró hacia arriba, confundido, llevando la mano a su arma sin comprender si aquello tenía algo que ver con su detención. La respuesta llegó de forma demoledora cuando casi al mismo tiempo 3 vehículos blindados Humvee aparecieron al final de la carretera a toda velocidad, escoltados por patrullas del FBI y de la policía estatal. La escena pareció sacada de una película, pero no. Había nada de ficción ahí. Soldados armados saltaron de los vehículos y de los helicópteros, ocupando posiciones tácticas en cuestión de segundos. Un agente del FBI, con chaleco antibalas e identificación a la vista, avanzó con paso firme y apuntó directamente a Mercer. «Suelta el arma, deja todo en el suelo y aléjate de la coronel». La orden, amplificada por el megáfono de uno de los vehículos, resonó por toda la zona, haciendo retroceder a los pocos curiosos que observaban a distancia. Mercer, pálido y completamente atónito, vaciló, mirando a su alrededor como buscando confirmar si aquello era real. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. 2 agentes de la policía estatal se abalanzaron sobre él, le quitaron el arma, lo inmovilizaron y lo pusieron en el suelo esposado, exactamente como él había hecho con Maya unos minutos antes. Mientras Mercer era reducido en el suelo, sin entender cómo todo había escalado tan rápido, 2 oficiales se acercaron a Maya. Uno de ellos, un mayor de la policía estatal, retiró cuidadosamente las esposas de sus muñecas, inclinó la cabeza en señal de respeto y dijo con voz firme, pero visiblemente apenada: «Lo siento, señora. La situación está bajo control». Maya, que había mantenido la compostura todo el tiempo, respiró hondo. Miró sus uniformes esparcidos en el barro, las medallas sucias y los documentos desperdigados sobre el suelo empapado. Durante unos segundos, una mezcla intensa de rabia, tristeza
y alivio recorrió su cuerpo. Estaba entrenada para enfrentar situaciones de guerra, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para librar esta clase de batalla. La guerra diaria contra el racismo y la deshumanización en el propio país que juró defender. En pocos minutos, la carretera quedó completamente cerrada. Las patrullas locales se retiraron y los agentes federales asumieron el control del operativo. Periodistas, activistas y residentes empezaron a llegar, muchos alertados por las transmisiones en vivo realizadas en 1900 redes sociales por quienes fueron testigos de parte del suceso. Maya, aunque profundamente conmocionada, se recompuso. Se acomodó el cabello, limpió con las manos parte del lodo que manchaba su uniforme, recogió una por una sus medallas y con la dignidad de quien lleva el peso de su propia historia en el pecho, se enfrentó a las cámaras que se agolpaban a su alrededor. Y por primera vez desde el inicio de esa pesadilla, su voz brotó firme e inquebrantable. Me llamo Coronel Maya Jackson. He servido a este país por más de 20 años, y hoy, aquí, el mundo entero ha visto lo que significa ser una mujer negra en Estados Unidos, incluso vistiendo un uniforme. El vídeo de ese momento se viralizó en cuestión de horas. No fue un caso aislado de racismo policial. Era una coronel condecorada del ejército de los Estados Unidos, tratada como criminal por el color de su piel, a pesar de las pruebas irrefutables de su identidad. La indignación fue inmediata. Diarios, cadenas de televisión y portales de todo el mundo se hicieron eco del caso, mientras miles de personas tomaban las calles de Pine Bluff en protestas que duraron días. El nombre de Maya se convirtió en sinónimo de resistencia estratégica y dignidad. El Pentágono, presionado por la repercusión internacional, emitió un comunicado oficial expresando total solidaridad y anunciando la apertura de una investigación militar y federal sobre la conducta de la policía local. Pero no terminó ahí. Pocas semanas después, Maya fue convocada al Senado de los Estados Unidos para prestar un testimonio histórico. Allí, ante senadores, juristas, autoridades militares y civiles, relató con detalle cada segundo de aquella detención. Su intervención no se limitó a lo ocurrido ese día. Habló de décadas de microagresiones, invisibilización y del peso constante de ser considerada sospechosa antes que ciudadana, oficial o ser humano. Sus palabras no solo conmovieron a la nación, sino que también impulsaron la acción. Nació así el Proyecto de la Ley de Protección Militar Coronel Jackson, normativa pionera que estableció protocolos rigurosos contra abusos de autoridad, defendiendo a oficiales militares y en adelante también a civiles de paradas basadas en perfil racial. El impacto de la ley fue inmediato. Pine Bluff, la ciudad donde sucedió todo, quedó bajo intervención federal. La estructura de la policía local tuvo que ser completamente reconfigurada y pasó a operar bajo estricto monitoreo externo. Oficiales con historial de conducta racista fueron apartados. Investigaciones internas expusieron décadas de abusos sistemáticos y se impusieron entrenamientos obligatorios sobre derechos civiles en todo el estado. Incluso el restaurante local donde Maya fue hostigada horas antes fue vendido y convertido en un centro comunitario, gestionado por una organización dedicada a la inclusión, la diversidad y la educación. La cicatriz de aquel día nunca desaparecería, pero de ella surgió algo que nadie volvería a ignorar. Maya, por su parte, fue ascendida a general de brigada, convirtiéndose en una de las pocas mujeres negras de la historia de los Estados Unidos en alcanzar ese rango. Su nombre empezó a mencionarse no solo en los pasillos del Pentágono, sino también en escuelas, universidades y tribunales, como símbolo de resistencia, dignidad y transformación. Ella sabía que aquella no era una victoria personal, sino colectiva,
un mensaje claro para todo el país. Cuando dignidad, estrategia y coraje se unen, ni el peso más arraigado del racismo estructural puede mantenerse en pie. Y aunque la lucha nunca termina por completo, aquel día, en esa carretera embarrada de Arkansas, se erigió como un hito indiscutible de que ninguna humillación supera la fuerza de quien se niega a arrodillarse.